Bueno, en este capítulo vamos con este nuevo formato que estamos haciendo de hablar de libros, como el capítulo anterior. En este nuevo formato también vamos a comentar películas, que estoy seguro que es una película que nos gustó a todos nosotros y a ustedes también. Esta película habla de muchas emociones, habla inclusive de la ansiedad, que hay veces, y hay algunas personas que no saben que sufren de ansiedad. Y bueno, nada, hoy nos vamos a dedicar a descifrar el código de Intensamente 2. Yo soy Liz. Yo soy McDowell. Y yo soy Alec y bienvenidos al Código Podcast. Comenzamos. Ok, en este caso, bien, como lo decía Liz, vamos a traer este nuevo formato donde vamos a intentar descifrar el código de películas. Entonces, aprovechando ahora, es muy importante que te quedes hasta el final porque hay muchas piezas de valor en este episodio y la verdad es que también queremos escuchar cuáles son sus películas favoritas y cuál película nos pueden recomendar. Sería algo cool poder verlas y poder compartir cómo lo vemos nosotros, cuál fue nuestra apreciación o qué desciframos del código de X película. Entonces, nada, ya podemos comenzar. No sé quién quiere comenzar sobre hablar de... Bueno, no sé si es importante que digamos que probablemente haya algunos pequeños spoilers, alerta spoiler. Si no te importa, pues que te spoilemos un poquitito respecto a la película, bienvenido. A ver, yo si considero eres de los que... Dígalo. Sí, yo considero personalmente de que puedes verlo, o sea, puedes escuchar lo que estamos hablando y vamos a ser muy breves en situaciones, entonces sabemos que hablemos de situaciones no quiere decir que hagamos spoiler completamente de la película, además de que todo gira en ansiedad y todo eso está en internet y es obviamente que lo sabes, pues ya está. No hay más spoiler que ese del que vayamos a hacer. En Instagram, exactamente, o sea, no va a haber más spoiler que ese. Entonces, si quieres verlo y aún no has visto la película, creo que va a ser algo complementario y que cuando vayas a ver la película probablemente vas a tener una mentalidad distinta a si la ves sin haber pensado en todas estas cosas que vamos a comentar en este Bueno, episodio. igual si ya viste la película, coméntanos tus partes favoritas y coméntanos qué piensas de estas partes importantes de la película, porque nosotros vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestras vivencias personales. ¿Ustedes se acuerdan algo de la primera? O sea, ¿qué les dejó la primera? Que fue hace 9 años, ok, estamos bien ancianos. Hostia. Hace 9 años. Hace 9 años se estrenó la primera película. La verdad es que no lo tenía. Bueno, lo que recuerdo de la primera película era que se basaba en que Riley estaba en los primeros años de edad y era como la mente, y eso es algo interesante, cómo estas personas hicieron que se pudiera hacer de forma representada lo que eran las emociones, tanto las emociones básicas y primarias que puede tener un niño, como en la segunda parte, que son emociones mucho más de adolescencia, lo cual cambia bastante en nuestro comportamiento y todo lo hemos vivido y todos si tenemos un hijo o un hermano o alguien menor que lo vimos desde fuera, vimos cómo esa persona fue cambiando drásticamente en muy poco tiempo. Entonces, en este la primera película Intensamente, lo que hablaban básicamente era de esas emociones primarias y cómo funcionaban dentro de la mente de un niño, o sea, qué reaccionaba, cómo reaccionaba, qué era lo que tomaban más en cuenta, y hablaba de 5 emociones principales y primarias, que eran era furia, alegría, tristeza, asco, que no recuerdo cómo, si era miedo. asco, y miedo. No sé si esas eran las que... Sí, pero desagrado. Pero es como asco, es como desagrado, asco. Desagrado, eso. Vale, y esas eran las 5 principales. Y luego también hablaban, recuerdo, que hablaban sobre las islas principales de pensamiento, si mal no recuerdo, que era el tecnicismo. Sí, y en esas islas, pues era representado lo que a una persona te daba identidad a esa edad. Y Riley, que era la chica pequeña, pues tenía la de juegos, la de tonterías, la de la familia, la de hockey, la de... No, creo que en ese momento no tenía la de amistad del todo. Sí, la tenía. Sí, pero creo que no. Ah, vale. Y luego tenía... Qué mal que estamos hablando de esta vaina, no nos acordamos. Es que la vimos hace 9 años. Pero... yo me acuerdo porque la vi hace una semana. Coño, ¿viste? Bueno, y estoy aquí yo forzando mi cerebro y el menor ahí como que yo lo vi ayer.
Oh, Colabórame, bueno, vale. Sí, o sea, el cerebro tiene que funcionar para que maquine, ¿verdad? pero me lo puedes facilitar. Bueno, pero lo que yo recuerdo de esta primera película es que nos dejaron muy, y creo que también es en esta película, en la segunda película, en la primera nos dejaron muy en claro que es importante que no es tan mal que te sientas mal, o sea, no es tan mal que te sientas triste, porque Alegría estaba constantemente por tratar de hacer que Riley siempre fuera feliz, de que los recuerdos no se pusieran azules y de que siempre estuvieran brillantes, y resulta que en la película al final te lanza un recuerdo con los dos colores, donde ella sintió felicidad y tristeza al mismo tiempo. Entonces nos dejó una enseñanza bastante grande de que estar mal o sentirte triste no está mal, es un sentimiento que puedes sentir, que te puedes permitir sentir dentro de la alegría o de donde estés. Igual te puedes permitir Sí, sentir tristeza. muestra, o sea, muestra muy bien la importancia de todas las emociones como tal. Muestra también como para qué sirve cada emoción realmente. Sí, Porque sí que es verdad que al principio es como que nadie quiere estar triste y esa parte alegre de cada uno es como que trata de tratar de dominar todo el tiempo, ¿sabes? Entonces, por lo totalmente. menos esa película fue un acierto en ese punto. Además que sí muestra como las emociones primarias, que si lo reflejamos a un niño es totalmente acertado en el sentido de que, o sea, toda la película. Porque si te pones a ver, un niño sí expresa como que todo solamente con esas 5 emociones, prácticamente 4 o 5, no recuerdo Sí, cuánto. las básicas. Y ya luego, cuando uno va creciendo, se va volviendo un poco más complejo, que es donde vienen a salir estas emociones o estos pensamientos de doble o triple colores, porque ya se vuelve más complejo todo. Y nada, ya ahí es como que empieza un poquito el caos, ¿no? Sí, Ustedes también notaron, pasa. Ajá. ustedes notaron bueno, no sé si esto es algo obvio, yo no sé si ustedes se dieron cuenta de esto, yo no, que en la cabeza del papá de Riley o dan a entender que de los hombres solo está furia, todos son furia, De Amando. sí, y en la mamá está tristeza, todas son tristeza, todas son No, mujeres. no, No, o sea, no lo recuerdo así. sí sé que O todos son sea, hombres, sí sé que todos son mujeres, pero sí exacto, tienen son las cada una, mismas. o sea, está cada uno dividido, Sí, con las pero sí emociones, que es verdad que pero el que Es domina masculino no y es verdad, femenino. alegría, sino que es eso furia, te voy a y la decir, es otra es verdad, no me tristeza. expliqué. Los que están en la cabeza, como el de Riley está alegría, en Sí, el papá está Ok, furia y en la mamá está tristeza. exacto. Sí, 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 sí. sí, Yo sí. no me había dado Sí, eso cuenta de sí. eso y habla exactamente de las energías, de lo que hablamos hace 2 capítulos, Sí. de las Literal, energías de masculinas masculino y y femenina. femeninas. Me A ver, explotó el yo te cerebro, yo no digo, sabía yo, eso. yo, Gracias, La TikTok. viste con otros ojos. yo te digo algo, a mí algo que me pareció tremendo era como tristeza en la madre, era como si no fuera tristeza, o sea, era como tenía un rol Sí. sí eso, era Total, como que ella manejaba muy bien todo, era como si de verdad A no ver, es que solo estaba enfocar en muy tristeza. acertado, porque es como que la tristeza total. te ayuda a reflexionar, a ser un poco como más sabio, a aceptar las cosas y Ser de más verdad puede ser intuitivo, un o buen líder. sea, sí, También es cierto otra cosa que a mí me pareció relevante de la primera película era que habían como... La película un poco daba a entender de que Riley pasó por una situación que es donde dejas tu pasado un poco atrás, donde eres de X lugar y te mudas y resulta ser que en esa situación pues hay muchos conflictos, ¿no? De cuando vas, tienes que ir a una escuela nueva, estás en un sitio que no es tu hogar todavía porque todavía no se han cimentado los recuerdos buenos ahí. O sea, es un lugar como que no es tu hogar del todo, está tu familia. Y pasa que Riley en ese momento, cuando tiene esas 5 primeras emociones, es cierto que ella como que entra a una situación de bloqueo emocional por culpa de que sí. internamente, dentro de las mentes, supone que o sea, alegría y tristeza pues fueron a otro lugar y entonces no estaban en el mando y por eso ella sintió como un bloqueo de emociones. Pero yo como realmente lo veo, es como de verdad hay situaciones que son tan difíciles de vivir que para tú poder sobrellevar esa situación temporalmente hace que bloquees las emociones fuertes. O sea, básicamente seas muy
muy neutral, Sí. muy sí, todo está bien, todo está... Yo creo que yo de hecho justo estaba viendo eso y pensé, coño, ¿será que Renzo tuvo un impacto que le dejó así de por vida? Que todo lo Renzo, da ¿qué te pasa igual, contigo? Y que eso que no es todo le da normal. igual y nunca le afecta. Me traumé pequeño y por eso soy así. A ver, no A sé, ver, puede puede ser. ser, pero no he llegado hasta allá. Tendría que ir para una terapia con una mesa de diferentes psicólogos como para que uno no se da abasto. Yo creo que uno no se da abasto con todo. Para poder entender la mente Claro, trastornada de McDowell. Nada, mentira. algo así. Pues sí, o sea, es eso, es como situaciones tan complejas te hacen que tengas que neutralizar todas las emociones, ni mucha emoción de felicidad o mucha emoción de tristeza, al igual que también pasa, hay personas que neutralizan las emociones negativas y todo es felicidad y todo está bien y todo es feliz y resulta ser que cuando mínimamente profundizas no están felices nada, o sea, realmente Obvio. no se siente Es lo tan... normal. O sea, es lo Creo normal que, en la vida en que tenemos cuando alguien expresa como mucha felicidad. Lo normal es que por dentro esté hecho Intentando nada. de tapar no, y Claro. lo mal creo que que eso está y pasa por Exacto. Está eso... bloqueando esas emociones. creo que O eso está pasa tratando de mostrar al mundo eso. con las personas que siempre están como tratando de estar ocupadas para no sentir. Y cuando están Exacto. realmente solos, que ya se encuentran con ellos mismos, empieza como ya la tristeza, empiezas a llorar y empiezas a soltarte como un Viene loco ese porque tsunami. sí, totalmente. También es cierto que en esa primera, porque a ver, lo interesante de la primera a la segunda es que en la segunda se suman un poco más de emociones y es como la mente se va complejizando aún más. O sea, ya de por sí es Claro. compleja de inicio, de fábrica, se va complejizando aún más y en este caso, en esa parte inicial, también situaciones que colocan las películas que te hacen tú entrar en perspectiva y decir, ok, yo esto lo sentí o yo así lo viví o fue algo quizás no igual, pero similar. Y una de las cosas que recuerdo de la primera película era como que las sensaciones de, tal cual lo que está diciendo Liz, de las personas, o sea, llega un punto donde alegría y tristeza forman un pensamiento y es como que cómo está mezclado esto y cómo realmente nosotros neutralizamos esa tristeza. Y creo que a nivel personal es algo que yo he vivido bastante y yo siento que Mm. no, siento que es bueno sentirse mal. O sea, el ejemplo, lo que da la película es llegar a esta conclusión, ¿no? Pero a nivel personal yo siento que yo lo he experimentado y de verdad sí siento la diferencia. Siento el hecho de me siento triste y me permito sentir triste, o sea, sentir tristeza, y el sentirme triste realmente me ayuda a dimensionar lo mal que estoy o los problemas que tengo, porque cuando tienes un problema y realmente no llegas a dimensionar esa tristeza, lo que termina pasando es que lo eludes y eso sigue estando como un fantasma detrás que haces que no lo ves, pero Claro. realmente está ahí y lo escuchas Okay. y lo sientes y todo. Y al final siento que eso es algo tan real, o sea, tan que cualquier Claro, persona porque es lo puede que en el mejor experimentar, de que es los una casos, locura. claro, porque es que en el mejor de los casos lo logras, o sea, tapar de tal manera que lo mandas al inconsciente, pero es esa mochilita que vas cargando ahí toda tu vida y que cuando vas a terapia te revienta todo, ¿sabes? Sí. Eso Yo es de lo que Totalmente. pasa, verdad, en el mejor de los casos, porque si no te va a ir arrastrando un pelo con eso así vívidamente hasta que ya logres resolverlo. En el mejor de los casos lo mandas al inconsciente y después, más adelante, es que te explota. es que explota cuando hay algún peo que ya tú no puedes controlar. Totalmente. Cuando ya hay alguna vaina que te dices, Y llega todo, y te llega todo. sí, o sea, ahí ya la crisis. La crisis de los 30, ¿te imaginas? No, pero de verdad, yo Tal cual. aprendí de verdad como a separar el cuando sentirme mal y el cuando siempre estoy bien. O sea, yo siempre estoy bien. Yo salgo y hablo con mi mamá, y hablo con mis hermanos, y hablo con mis amigos, y voy al trabajo y yo estoy bien. Pero si yo necesito sentirme mal, yo elijo cómo sentirme mal. O sea, yo no, ya no puedo porque honestamente cuando estoy muy vulnerable ya estoy en el trabajo como con tristeza y dándole a todos los botones. Pero sí, uno aprendió, por lo menos en mi caso, yo aprendí mucho a como separar esas dos cosas y sé fingir muy bien que no estoy mal. Yo, Bueno, sí, muchos lo hacemos.
O sea, Sí, o sea, porque no sé, creo que la creo que no me lo mayoría. aprendió tan bien, o sea, Tal él no se cual. lo Sí, aprendió tan no, bien en no se la sienta casa. mal, no se sienta tal, no sé qué, no, lo quiero No alegre y tal, y es llores, No, como, pero no tranquilo, llores, y no, uno no con el nudo llores. aquí en No, la pero garganta. sí, arrecho. No, pero Pero quédate ¿cómo no voy a tranquilo, no te llorar? preocupes. Yo no, que no. No, qué gran sí. consejo, no lo había pensado con... Tal cual. No, no, Pero no, no se lo que tienes sienta que hacer es mal, no hijo, siéntese pensar, bien. lo que tienes que hacer es no pensar en eso y ya está. Sí, Tal no, cual. súper fácil, gracias, Sí, papá, debería ser sencillo. psicólogo. Sí, Y uno con la mente a 3000 en ese mismo Sí. problema, todo. Que no le dé 3000 vueltas al ejemplos del sí. mismo asunto. problema. Tal cual. A ver, otra de las Tal cosas, o cual. sea, ¿qué cosas sienten ustedes que aplicado a la vida de ustedes sacaron de la película? Obviamente pueden hablar de cualquier etapa, no tiene que ser cronológicamente lo que pasó en la película, ¿no? Ya obviamente estuvimos hablando del principio y estuvimos hablando de la primera etapa, de las emociones básicas, y luego se van añadiendo pues estas otras emociones también. Y sobre eso, ¿qué cosas, viendo ya la segunda parte, que ya siento yo que la segunda parte es mucho más cercana a uno como adulto, porque creo que Sí, son emociones y sensaciones que uno mantiene hoy día, no es como las tuve y ya no las tengo, es como no, las adquiriste y las sigues teniendo y tal cual como las emociones primarias, pero simplemente que se van desarrollando, van teniendo un sentido distinto. Ahora, en este aspecto, ¿qué cosas o qué factores vieron ustedes en esta segunda parte que, extrapolándolo a su vida, sintieron que hizo match? O sea, como que esto. ansiedad. Es que el No vale, bailadito te pone feliz. hay que poner un arcoíris como el de Bob Esponja cuando dice imaginación. Ay, Este, mira, en esta segunda película y comenzando la película, Alegría decía como, estaba haciendo como un resumen referente a la vida de Riley y mostró algo que siento que es tan importante en la estructura de todos, que es como, como las creencias que empiezas a tener desde esa edad. Y lo vi tan importante, o sea, tan importante tanto para un niño grande, porque esa película ya es para niños de 10 años o más, alguien que de verdad entienda la Que película, que pueda no la va a sentirse entender a identificado. profundidad, pero Claro. sí, que se pueda sentir identificado, y para los padres también, ¿sabes? Para los padres que están sí. llevando a un niño y sepan, coño, estas son las creencias que yo le estoy metiendo a mi niño, estas son las creencias porque te hacen ver de manera muy Sí. gráfica lo que el niño puede decirse a él mismo y puede crecer. Y hay personas que tienen 40 años que siguen repitiéndose y repitiéndose una y otra vez que no son merecedores o que no son suficientes o no sé, o que no son buenos en algo porque en su casa le dijeron tú no eres bueno en matemática, entonces, pum, tu creencia para arriba, no eres bueno en matemática nunca. Pero bueno, ese tipo de cosas me parece súper importante. Como dárselos de información, es lo que McDowell en algún momento, antes de que empezáramos a grabar, lo comentó, de que de verdad parece un curso de emociones que te dieron en el cine, porque en serio, este tipo de cosas, de creencias raíces, no se habla tanto. Entonces siento, o sea, para mí siento que fue súper importante y lo vi brutal que dijeran, este es el autoconcepto que tú vas a tener. Imagínate, Riley, ¿qué edad dijeron que tenía? Que tenía 11, 12. no, 13, O ahorita no sé. 13. Ah, vale. 13 años. Bueno, que siento que es desde más chico, la verdad, pero coño, es donde ella empieza a tener conciencia de su autoconcepto y se empieza a dar cuenta de las Sí. cosas que se dicen y las que no. Eso me parece súper importante, la verdad. Sí, es que un poco lo que te decía antes de comenzar el capítulo, a mí lo que me pareció más loco de la película es lo acertado a mostrar en animación de verdad lo que uno puede llegar a sentir o cómo funciona la mente realmente. Eso fue lo que Sí, más me total. gustó. Eh, Obviamente sí hay lapsos de la película que es súper bueno, pero no, pero eso fue lo que de verdad es como que a medida que va avanzando la película, es como que cada vez que muestra una parte de estas, es como que te vuela la cabeza como que, oh, como que está buenísimo, la representación gráfica de todo Sí, eso. la representación gráfica. Porque, por ejemplo, un poco con las islas
De pensamiento. ¿De qué era que? ¿Islas de qué era que? De pensamiento. ¿No viste la Las película el islas fin de de semana? pensamiento es un poco similar. Bueno, pero el tecnicismo. Se llaman Este. las islas de pensamiento central, creo que. El término Bueno. exacto. Ok. Entonces, bueno, un poco similar con eso. O sea, al principio de la primera, o por lo menos la primera, llegáramos, o sea, podíamos llegar a pensar de que las islas estas de pensamiento era lo que representaba a la persona, ¿sabes? Y luego aquí nos Sí, meten ese mar de creencias que es mucho más tocho, mucho más representativo, porque igual es un poco ese elegir con pincitas las creencias que queremos, ¿sabes? O sea, un poco sí, muestra esa parte de que esta no la quiero, esta sí, esta no. Aunque lo hagamos consciente o inconscientemente, ¿sabes? Al final es un poco eso de, aunque todo nos marque de cierta manera, un poco lo que estaba diciendo hace un momento de que a veces sí logramos, muchas veces logramos reprimir una situación, un pensamiento o algo, de tal manera de que conscientemente no sabemos qué pasó y hay muchas veces que al punto de que, o sea, borró cassette, ¿sabes? De que eso no existió nunca. Hasta que sí, llega una situación en la vida donde realmente te explota todo y te llega todo, te abruma, todo te llega de a golpe, que tú no entiendes absolutamente nada de lo que está pasando. Que ese es un poco lo totalmente. que pasa en esta segunda película. O sea, básicamente representa la adolescencia y que muchas veces cuando llegan estos cambios, o sea, son cambios que abruman. Son cambios de que tú no sabes por qué estás tan irritado, tú no sabes por qué estás, o sea, todo es un drama. O sea, todo es un drama en el sentido de que todas las emociones, todas las cosas las sientes muy profundamente. Entonces, cuando tú reaccionas, porque literal es eso, una reacción, Sí. ya sabes que estás como sobre reaccionando, ¿sabes? Pero igual es como que no te puedes controlar y no lo puedes evitar. No, y no Entonces, pasaron si eso, Riley le llegó o no le llegó el periodo, porque jodas, se la encaró cuando esté hormonal. tal Total. cual, tal cual. Entonces, eso me pareció muy bueno en ese sentido también. Porque es como que en ese momento es un poco un caos de que no sabemos qué es lo que pasa y sí que es verdad que a medida del tiempo va bajando, pero a Ujú. medida que me imagino yo que vamos comprendiendo un poco cómo funciona la mente, cómo funciona el cuerpo y demás, pero eso me pareció una locura en ese sentido, como que ese inicio de la puerta o ese inicio de un descubrimiento de algo. A mí algo que me pareció tremendo era ese tema del sistema de creencias que tenemos nosotros. Ahí, como se representaba gráficamente, era que había un pensamiento y lo colocabas como en un mar y hacía como una línea hacia el cielo gráficamente. Y, y lo curioso de ahí es que solamente habían buenos pensamientos, no había pensamientos Sí, malos para eso, o sea, solo había Sí, alegría en ese sistema de creencias y era solo hablarse bien uno. Pero lo curioso y lo que me pareció paradójico al momento de ver la película al inicio era que yo decía, ok, pero el sistema de pensamiento o de creencias no está basado solo en pensamientos bonitos, o sea, está basado en todo lo que nos dijeron y ahí es donde yo siempre voy y yo pienso que todos somos un lienzo en blanco donde cualquier persona que pasa por nuestra vida puede escribir y moldear nuestro comportamiento y nuestra autopercepción. Y eso es total. algo tan delicado y es algo tan, o sea, que obviamente nosotros no lo sabemos cuando somos pequeños, pero a medida que vas creciendo y que vas siendo consciente es tan importante que protejas lo que realmente decides que vaya o no vaya, porque la representación gráfica aquí era que alegría, pues agarrar los pensamientos y se los llevaba y solo era alegría. Pero es que ese era el problema, que es que No, y nosotros realmente no desechaba hacemos los malos eso. pensamientos. claro. Exacto, lo cual también creo que es otro conflicto. O sea, desechar los pensamientos Total. malos no es bueno. O sea, no es ocultarlos y reprimirlos y ya está. O sea, es como que lo importante es aceptarlo, o sea, verlo, entenderlo, aceptarlo y ya decir, ok, ya, o sea, no te necesito. O sea, ya entiendo que existe como tristeza, entiendo que existe como X otra emoción o lo que quieras. Y es como, si esto realmente no me funciona, pues ya está. También podríamos hablar quizás de el miedo, que el miedo es
es bueno, eso es lo que nos mantiene vivos a cada uno de nosotros, pero también es cierto que el miedo puede ser, dependiendo de la persona, te puede paralizar, te puede hacer que no acciones por miedo a que pase algo que no funcione, a X. Y creo que el hecho de poder entender que cada una de estas emociones o de estos pensamientos se pueden volver creencias, mejor dicho, se vuelven creencias si no eres consciente de manejar qué es lo que estás permitiendo que entre dentro de ti, porque es que lo curioso es que aquí es como que si hay alguien manejándolo, pero es que aquí no hay nadie manejándolo, o sea, literalmente tienes que ponerte tú enfrente y tú ser la que pilota lo que hay aquí adentro, o sea, las creencias que tienes y evaluar las Soy la creencias que hay responsable en de un mi pasado. propia vida. Efectivamente. Desgraciadamente. Qué estafa, una estafa. Sí. Sí, como que no tengo una alegría La aquí estafa más manejando grande mis del mundo. peos y yo no, literal. Pero sí, o sea, es eso, lo que yo estaba pensando era que heavy, que extrapolando eso, no hay nadie ahí intentando de que las cosas estén bien. Las cosas van a estar como se le ha dado la información y ya está. No va a haber nadie que procese, vamos a dejar esto y vamos a quitar esto y vamos a hacer que... No, o sea, se está haciendo como se hace y ya está. No tenemos esa conciencia o ese poder realmente ponernos a la cabeza y realmente cuando pases, cuando te haces consciente y dices, coño, tengo que cambiar este autoconcepto de mí, tengo que cambiar esto que estoy diciendo que está mal, o sea, todo el tiempo me ha dicho que yo no puedo, que no soy bueno en matemáticas, que no solo hago esto, que no hago lo otro, y por eso también lo hablamos en uno de los episodios, no recuerdo cuál exactamente, creo que era el de la autoestima, puede ser, cómo tú puedes de verdad cambiar tu autoconcepto, literalmente estar continuamente diciéndote cosas positivas en vez de estar continuamente diciéndote lo malo que eres o lo que no puedes hacer. O sea, simplemente hay algo que no seas bueno, es normal que no seas bueno en algo, la cosa es no lo digas, o sea, simplemente omítelo y ya está, o sea, no eres bueno en eso, pues puedes practicar Es si que no es quieres ser tanto bueno no en eso. decirlo, no es tanto no decirlo, sino que muchas veces es lo que trata, mucho de lo que trata la película, ¿sabes? Que es como que no tienes que, o sea, todas las emociones son buenas. O sea, no, lo Totalmente. malo es tener una sola que predomine 24/7. Entonces es un poco eso también. O sea, no es como que no importa, no es como que no te lo digas. Si tú sabes que no eres bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque seas malo ahí. Igual puedes tomar acción en como, o sea, si no eres bueno en matemática, ajá, pero quieres ser bueno. Porque si no te interesa, no pasa nada. Pero si te interesa, capaz ir viéndote cursos, tal, no sé qué. O sea, si tú te esfuerzas, tú puedes hacer algo, o sea, puedes tomar acción. Totalmente. Pero la cosa es eso, o sea, no es como que seas bueno o no, no importa, lo importante es, no, si no es bueno, no te machaques con eso, porque, o sea, ¿qué ganas con eso? O sea, ¿Sabes? No eso estás ganando justo, nada con machacarte. Realmente nada. Al final lo que haces es estresarte y darte duro y al final, o sea, todo va evolucionando, pero para mal, realmente. es que justo a eso es lo que me refería, era no te digas cosas negativas. O sea, si no eres bueno en algo y realmente tampoco es tan relevante, pues no lo digas y ya está. ¿Para qué o sea, ¿para qué decir eso si no tiene ningún sentido? Porque no lo vas a aplicar, no lo utilizas o no haces nada con eso. Claro. Que no eres bueno y es algo que sí necesitas. Entonces necesitas trabajar en eso. No decir, ay, Por soy eso. malo y entonces por eso no lo trabajo. No, Exacto. son dos cosas distintas. Una es, si no lo necesitas, pues no lo digas, porque pasa. Mucha gente se la pasa por la calle y por tu vida diciendo cosas que no necesitas escuchar nunca. O sea, Totalmente. Sí, exacto, me de parece hecho importante aclarar eso. no, sí, total, pero es eso de que termina esa persona abriendo complejos en uno que no existían por simplemente decir algo que no necesitamos escuchar. Entonces, por eso, justo a eso es lo que voy, es, si no necesitas eso, suéltalo, o sea, no le prestes atención, no lo nombres, déjalo, o sea, deja que se vaya o velo olvidando. Y si realmente es algo que influye demasiado en tu vida, pues tienes que trabajarlo. El hecho de que exista y que no lo hables va a ser contradictorio, va a ser que sea un problema para ti. O sea, que existe y que lo necesites. Sí. Entonces, ahí es donde entran también varias cosas que también pasan dentro de la película, que al final hay situaciones que no podemos obviar por más difícil que sea, y ahí es donde también entran las nuevas emociones que, por ejemplo, lo hablaban de que entra ansiedad, entra aburrimiento, entra envidia y entra... ¿Cuál era la otra? Vergüenza. Exacto. Y, por ejemplo, el sentir la ansiedad es algo que no podemos no sentirla nunca. O sea, la ansiedad todo el tiempo está, y me gustaba la forma en la que lo representaba porque literalmente eso es lo que hace la ansiedad. Es
estar continuamente viendo el futuro, o sea, de viendo qué es Todo lo que loca va para a ver. pasar. Sí, total. Eso es lo que me parecía tremendo. Eso es lo que Dios. me parecía tremendo. Entonces, claro, ahí es donde yo le doy un enfoque de eso, la ansiedad no vas a dejar de tenerla y estrés es algo que no va a dejar de existir en tu mente. O sea, no existe el mundo donde no haya esto. Donde ¿Qué? existe es un mundo donde Está bien, controlemos esto, renuncio. donde sepamos realmente manejar esto y decir, ok, si es algo que tengo que prestarle atención, pero no es tan relevante, entonces, bueno, que se preocupe el Alex del futuro. O sea, no me voy a preocupar por esto en este momento. No, Esto es algo que realmente utilizo mucho, que es como si necesito, o sea, si siento que esto es algo que tengo que trabajar, pero no es necesario ahora, entonces lo olvido al futuro y digo, pues ya me lo volveré a topar y ahí le tomaré la importancia. Pero sí es cierto que también hago eso. continuamente voy literalmente, agarro este balón, lo necesito jugar, bueno, no ahora, lo lanzo para el frente y ya me lo toparé caminando hacia adelante. Entonces es como que el Alex del futuro se encarga de este tema, pero es tal cual eso. A ver, en cuanto a temas de ansiedad, porque todo el mundo ha vivido temas de ansiedad, ¿cómo la han representado ustedes? O sea, ¿cómo la han vivido ustedes temas de ansiedad? Horrible. Es algo, Situaciones. o sea, no sé decirte situaciones porque siento que he tenido muchos momentos en los que he sentido ansiedad, solo que hay una diferencia de cuando no la identificaba a cuando sí ya sé que la tengo, ya identifico, aunque estoy sintiendo ansiedad y ya yo he trabajado para conocer las herramientas y saber cómo calmarla. No se me quita, porque la coño madre no se va del tablero, se queda ahí, pero Obvio. sé cómo calmarla. O sea, sé cómo calmarla. Me da algo parecido a lo que le dio a Riley, pero eso fue muy gráfico. Me dio en algún momento, lo entendí perfectamente, pero uno sabe cuando tiene esa ansiedad ahí, que está el cuerpo como inquieto, como raro. O sea, uno sabe, yo por lo menos lo identifico y pueden ser por diferentes cosas, o sea, algunos pensamientos que estén por ahí que te lleguen, o tal vez algún estrés del trabajo, algo que no está listo, pensamientos estúpidos que te llegan, no sé, del mismo trabajo tal vez, que empiezas a decir, verga, no terminé esto, entonces la jefa va a decir tal, o el jefe va a hacer estos comentarios, y empiezas tú mismo a darle vuelta a la vaina como un Claro. loco, pero ya después de trabajar bastante, ya sé más o menos cómo calmar esas cosas que me dan esos pensamientos, cómo cambiarlos. También hay un ducto por ahí en alguna parte de mí que también esos pensamientos de ansiedad los boto y quedan en algún lugar de mí. Porque es eso, elijo, como tú dices, elijo los pensamientos que realmente me van a aportar algo. O sea, esto que estoy pensando me sirve, o sea, me va a aportar algo, me está haciendo sentir bien, me está haciendo sentir mal, me está aportando algo. No, adiós, o sea, no te necesito en este momento pensamiento. Gracias por venir, pero no te necesito. Claro, Adiós. Totalmente. claro. A mí, o sea, a mí me pasa, igual pasa un poco en la película, pero, o sea, la más representativa para mí, o la que más me pasa normalmente, un poco igual como dice Liz, de que, o sea, en su momento, o sea, hubieron muchos momentos donde no lo identificaba y ya luego ya supe que era lo que era. Pero el más representativo para mí es los pensamientos. ¿En qué sentido? O sea, primero, tengo que aclarar dos cosas. Mi mente funciona con imágenes. O sea, esto lo aclaro porque Sí, es parece que no todas las gráfica. mentes funcionan con imágenes, pero la mía sí. No, la mía es gráfica también, sí. Ah, bueno. Sí, la mía igual. Y la segunda cosa es que, o sea, mi mente funciona en cuanto a probabilidades. O sea, entonces, ¿qué pasa? Como lo dije como lo se habló un poco en el capítulo anterior, cuando tengo un problema, no es como que, o sea, no puedo dejarlo a un lado y irme por la vida y vamos viendo cómo se resuelve, sino que tengo que estar pensando en el problema y ver y cómo funciona en base a probabilidades, es como que, ajá, ¿qué tengo que hacer o qué puedo hacer tal? ¿Cuántas probabilidades existen tal? Entonces, ¿qué pasa? Que en un comienzo, obviamente mi mente ya era así, ya funcionaba así en automático, entonces imagínate, Por eso ese es que vives con funcionamiento en ansiedad, no automático. joda. Claro, ese funcionamiento en automático y de repente miles de situaciones, miles de cosas que obviamente no han pasado y probablemente no pasarán. La imaginación ahí no Y joda, haciendo de la suya. claro, claro, y un poco es lo que muestra la película, que hay muchas veces donde entramos, bueno, igual yo lo he leído mucho, que es muy difícil salir de una espiral negativa y muy Sí, fácil irte adentrando y adentrando y adentrando porque llega un sí. momento donde tienes que decir stop
y ahí es donde tú puedes empezar como a subir, como puedes empezar a tranquilizarte y demás. Pero ¿qué pasa? Que en un principio no sabemos que ese botón de stop de abortar misión existe. Entonces como que Sí, de esa espiral negativa es full difícil salir porque es como que un pensamiento alimenta a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. sí, Y al todo final es empieza a un tener bucle sentido. infinito. Todo Claro, y empieza a al tener final es un sentido. bucle infinito donde te vuelves loco. Literal, o sea, te empiezas a sentir totalmente abrumado. Y sí que es verdad que llega un momento donde, o sea, o puedes explotar o puedes llegar a parar tú solo por obra y gracia del Espíritu Santo, porque, o sea, si no vas obviamente a un profesional. Sí, llegar al punto de Pero son quiebre. cosas que pasan. Exacto. Y son como que, esa es como que la que me pasa más, realmente. Porque sí me ha pasado la otra como de full actividad y demás. También lo comenté. Pero la que me pasa más normalmente es esa. O sea, la típica de estar a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, que no te puedes dormir y tú pensando en por qué el Imaginar cangrejo camina de escenarios, lado. ¿Sabes? O sea, imaginar escenarios que no existen. tal Sí, cual. totalmente. A ver, yo creo que a muchas personas les pasa también temas en el trabajo, o sea, sentir ansiedad por no cumplir con una tarea o por no cumplir con unos parámetros o por no hacer X. Yo siento que es algo que Sí, a mucha gente le genera ansiedad y yo creo que es literalmente ponerte al mando del timón y literalmente decir, porque muchas veces esos episodios de ansiedad a veces los podemos generar hasta nosotros mismos sin darnos cuenta. Por ejemplo, tenemos que hacer un trabajo específico y la verdad es que por pereza, por estupidez, por sí. cualquier cosa, pues pasa que terminas no haciendo lo que tienes que hacer. Y luego entras en un estado donde tengo que hacer esto con -3 de tiempo y no, o sea, y lo hago y no voy a llegar. Y entonces, claro, no lo haces, no llegas y todo eso te genera estrés y al final es como, ¿para qué? O sea, ¿por qué no tomaste la decisión correcta a un inicio? O sea, no es tan difícil verlo, pero lo que sí es difícil es ser consciente de verdad y decir, tengo que actuar de esta manera, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque si no, te termina llevando hasta ese punto. Y entonces, siento que es algo que es donde la mayoría de las personas lo viven mucho más de forma similar. Creo que a todos nos ha pasado quizás en algún punto que hemos estado en esa situación o que hemos vivido una situación similar y por eso para mí es tan importante que las personas entiendan que ese tablero de mando que colocan en Intensamente es literalmente un tablero que tú puedes empezar a elegir qué emoción o qué decisión tomar desde ahí, pero tú siendo consciente, no dejando que eso funcione a la deriva y ya está. Y que funcione de forma automática. Entonces, siento que ese tema de ansiedad y el estrés creo que es lo que más está afectando al ser humano hoy y por eso creo que fue tan tremendo que Intensamente hablara específicamente de la ansiedad y le diera tanta importancia porque es algo que realmente está afectando A ver, de forma simplemente salvó a drástica Disney. la vida de las personas. También, Sí, literalmente. también Echar porque igual para abajo. ha tenido unas buenas semanas de facturación a raíz de que salió, entonces es tremendo, pero sí creo que es algo muy bueno el hecho de que de poder entender esta película no simplemente como una película que hace gracia, que es divertida y que puedes disfrutar con la familia, sino también hacer un proceso de introspección, que es el enfoque al menos que nosotros le estamos dando a esto, porque creo que hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí. Por ejemplo, algo que yo ya tenía en mente, pero que luego lo vi ahí representado, es cómo la ansiedad, o sea, cómo sufrir de ansiedad es tener exceso de futuro. Y literalmente en la película te hacen una explicación gráfica que es muy chistosa como lo hacen, pero literal es como coloca continuamente todos los escenarios futuros posibles que no muy van a probablemente... pasar porque Y full Exactamente. negativo. el 100% de las veces no pasan. Exacto, son posibles futuros que no sabes si van a pasar, pero además no es que son posibles futuros, es que son futuros negativos. O sea, son futuros Totalmente. que hacen, si no actúas de esta manera, entonces en un futuro vas a perder a tus amigos, vas a perder a tu familia, no vas a conseguir este logro que quieres hacer tú. Exacto, entonces es curiosamente como literalmente la ansiedad casi nunca representa futuros alternos buenos, sino futuros alternos negativos. O sea, es lo que hace de forma automática. Te colocas esos posibles futuros donde todo sale mal.
Y a mí me llegó a pasar una situación muy personal, no voy a profundizar mucho sobre el tema, pero sí llegó un punto donde yo siempre he sido una persona muy neutral, una persona muy objetiva, hasta conmigo mismo y mis cosas, todo lo que yo he vivido. Y en esa situación me sobrepasó tanto que yo no podía diferenciar, mi mente no podía diferenciar entre el futuro y diferenciar entre el presente que hay actualmente. ¿Sí se escucha esa ladrilla? Sí, ¿verdad? Eso, mi mente no podía dimensionar entre si ese futuro que mi mente estaba viendo, que no quería que sucediera, era lo que estaba pasando actualmente. Y lo curioso era que yo estaba teniendo exceso de futuro en mi presente. O sea, yo sentía que mi futuro era mi presente y lo estaba viviendo como si ya estuviese pasando. Y eso es lo que fue cuando entendí y dimensioné realmente lo fuerte que es tener ansiedad o vivir en este estado, mantenerte demasiado tiempo en ese estado. Que es otra de las cosas que puede pasar y es otra de las cosas que yo también tengo. El tema de que no lo hablaron en la película, pero creo que yo siempre lo relaciono a la ansiedad, una vez relaciono el estrés y al final, la depresión. Y la depresión para mí es exceso de pasado, es exceso de ver lo que pasó, cómo no actuaste correctamente, cómo no pudiste salvar a ese familiar, cómo no mejoraste tú tu decisión para que esa persona se mantuviera contigo porque era tu pareja y no sé qué, y cómo no actuaste bien en muchas situaciones que ya pasaron y te mantienes pensando en esas glorias pasadas y cómo hoy no estás viviendo esas glorias o cómo hoy lo que te afecta de eso que sucede en el pasado tú no lo has podido superar ni has podido procesar. Y eso también va relacionado con este tema de la tristeza, de una de las emociones que al final esta emoción lo que hace es que puedas dimensionar la realidad y que puedas realmente ser consciente de, ok, esto está pasando, me hace sentir mal, pero una vez que lo ves no sé, es mucho más liberador, es como te deja mucho más tranquilo el hecho de que tú puedas venir tranquilamente y decir, me siento triste, me siento mal, pero sé que esto no es para siempre, tengo que permitirme procesar esta sensación. O sea, no se trata de que no te sientas triste, se trata de que entiendas que va a haber tristeza, pero que tú puedas transformar esa sensación de tristeza. Entonces, para mí era increíble cómo en mi mente, cosas que yo ya tenía, aquí lo iba representando de forma gráfica. Yo decía, qué curioso cómo representa esta parte del futuro y también qué curioso he decidido. Bueno, lo hice un poco, ¿no? Cuando empezaba a recordar temas del pasado y se volvían nostálgicos. O sea, ok, pues no me sentía de esta manera, me sentía asado, pero no llegó a un nivel de sentir demasiado estrés o de sentir demasiada depresión, por así decirlo. Pero sí creo que fue en términos generales tal cual eso, información tan relevante que te ayudaba a poder quizás dimensionar, y por eso digo, si no la has visto y vas a empezar a verla, creo que es importante prestarle mucha atención a cómo eso se puede acoplar a lo que tú estás viviendo y también, si ya la viste y estás viendo esto ahora, cómo tú puedes aprovechar eso que viste intentando de reflexionar, porque la tristeza también es algo que te ayuda a reflexionar continuamente. Pero no necesariamente tienes que estar triste para reflexionar, puedes estar en una sensación neutral y ponerte viendo objetivamente esto que está hacia atrás. Y bueno, terminando mi anécdota, también lo que pasó era que como yo estaba sintiendo ese exceso de futuro en el presente, mi mente no estaba pensando bien, no estaba pensando en las decisiones que iba a tomar de forma correcta por esa sensación de exceso de futuro vivido en el presente. Y creo que lo importante de esta película es que refleja muy a cabalidad esta parte. Y otra parte importante, que me pareció muy bonito, la parte de cómo tu sistema de creencia forma tu identidad como ser humano o como persona. O sea, literalmente lo que esté ahí es lo que va a hacer que tú te comportes de una manera o de otra, y creo que en estas tres cosas, un poco es lo que se enfoca mayormente la película. No sé si están de acuerdo. Sí. Y también sobre todo cuando tienes como que una crisis de identidad. Esto me pareció bueno. No, no. Es como que no sabes quién eres pasa tú, mucho en la no te conoces. adolescencia. Exacto. Pasa mucho en la Entonces, adolescencia por querer encajar. tal Aceptación, cual, sí. Por tal cual, tal tener cual. aceptación Que, del oye, entorno. que eso me pareció, o sea, no brutal, sino que me pareció un poco curioso. Cómo vergüenza te ayuda a adaptarte, ¿sabes? O sea, porque es como que
vergüenza Sí, nunca, es como que nunca hace nada así Malo per o se, fuera de lugar. ¿sabes? importante, Claro. No, sí. no, así como que nada dominante, ¿sabes? Es como que no es como que tipo furia que, ¿sabes qué? Me Es arreché, verdad. ¡pah! Yo solo ya. Sí. No, este es como que está tranquilo y de repente es como que, ¡ay! ¿Sabes? Entonces, eso me pareció curioso Todo porque lo que además es como que, exacto. Y me pareció curioso también es porque, te ayuda siempre a adaptarte, o sea, es como que y no adaptarte como, o sea, como que para ti individualmente, sino adaptarte a la sociedad. Como para que tú no seas un desadaptado social y quede Sí. como la mierda. Para que regules el Este, comportamiento, básicamente. Sí, sí. claro, exacto. Entonces, eso me pareció curioso porque nunca lo había visto de esa manera. Y que así como que, oye, está bueno. Y además que va un poco de la mano con la tristeza también, que está chulo, es como que se Ah, caen bien, sí, Sí, sí son me gustó amiguis, son eso. son amigos, amiguis. Sí, son entonces eso BFF. también me pareció chulo. Porque era como que el único, y además es un poco eso, es un poco como que una emoción full zen, ¿sabes? Porque es como Sí, que siempre está tranquilo, no, o sea, aparte de no hacer un coño, básicamente. Pero el loco hace es a como que, veces. claro, pero es que el loco es como que, o sea, no toma bando, ¿sabes? O sea, como que Ah, no, es él. por lo menos siempre era como que, por lo menos aburrimiento era como que, ¿sabes que yo no me meto en esto? O si te Y ayudo, paso. tal, que se vayan Claro, paso de la todas, tal, no sé situación. qué. Claro. Exacto. Pero este no, este era como que, esto está mal, pero no puedo actuar yo solo, pero, mira, te puedo ayudar a ti haciendo casi nada, pero si te puedo ayudar, te ayudo, ¿sabes? Entonces, me pareció curioso ese personaje. Uy, uy, me dio Totalmente. demasiada risa. De verdad me mató de la risa. Porque es como la primera vez que el personaje conoce el sarcasmo. Y no, Claro, yo estaba más cagada de la risa en el cine que en los mismos carajitos. O sea, yo estaba mal. obviamente. Y los niños como... Y yo, verga, pero yo me estoy disfrutando Es mi que le vaina, pasa la esta verdad. loca a los niños. Sí, no, yo estaba cagada de la risa. De verdad, disfruté demasiado la película desde... Dígame, bueno, hay una parte en donde hablan de los pensamientos oscuros. ¿Son? No, los secretos oscuros. Los secretos. Sí. Ajá. Y hay como cosas muy antiguas de Riley ahí guardadas. Y hay un personaje que Te me daba mató risa. demasiado de la risa. Que ese personaje, bueno, a fin de cuentas sirvió. Bueno, Es el sirvieron todos. típico, Sí, sí, vieron todo. es el típico personaje que de verdad a uno le gusta por la estética o por la afinidad que uno tenga simplemente con ese personaje, que puede ser de videojuego o puede ser de una serie o de lo que sea, y tú sientes tanta afinidad por esa persona, aunque no es el más duro o el que más sirve, y O me el hace más gracia porque, popular, claro, porque supongo que lo tenía exacto. guardado ahí porque no era el más popular, no sé. Claro, no, o porque también casualmente era el que no servía, o sea, era como que de un videojuego y era malísimo, o sea, era como que Tal su cual. ulti, que era como el poder más Sí. poderoso que pueda sacar, era una tontería. Entonces, al final esto es gracioso Me acuerdo de porque la vaina, me da resulta mucha ser, Pero fue risa. inservible. sí, resulta ser que Ay, al final, a pesar de lo inservible que parece, pues en la tesitura que estaban igual es estos, utilidad. exacto, que estaban estas emociones atravesando la historia, pues resulta ser que él utilizó esa ulti que no sirve para nada, pero casualmente sí sirvió en esa situación. Es Y que nada, al que le guste Deadpool, Ay, su ahí madre. tuvo el poder de dominó. O sea, literal que la caraja va Ok. caminando y todo pasa alrededor y sí, ya no le total. pasa nada. Sí, Sí, Así mismo. Ese exacto, fue el poder de él. exacto, exactamente. Fue, ojo, él no tiene ese poder, simplemente que ahí pasó algo similar a esa No. situación. Se ejerció ese Pero poder. sí, pero totalmente. Y creo que es importante cómo de verdad hay secretos que para nosotros no revelamos nunca a nadie ese secreto y se quedó dentro de nosotros no. y es algo que nos daría vergüenza hablar de eso siquiera en algún punto porque decimos, es que si hablo de esto, pues voy a quedar mal la gente y claro, Sí, todo va a lo quedar que en sea ridículo, queda. ansiedad. Voy a quedar en Exacto. ridículo, me van a odiar, no voy a tener amigos. Exacto, ¿no? Y es curioso cómo eso pasó en la película que estaba Riley continuamente intentando de tener aceptación por culpa de la ansiedad de que no fuese a tener amigos en un futuro. Pero eso es algo que tranquilamente nosotros vivimos, o sea, actualmente, Totalmente. y Y que en nos muchas pasa. áreas y en cualquier edad.
Exactamente, eso, por eso me gustó tanto esta película, porque era muy, muy de adultos, era muy, estas situaciones nos pasan actualmente todavía a nosotros y también vemos hacia atrás y nos pasó y nos hace gracia que lo vimos de una manera, lo vimos de otra manera, pero es eso, que hay esos secretos, está ese momento donde hay cosas o temas escondidos que están ahí, o sea, no es como en la primera película hubo una parte donde había un pozo del olvido o un lugar donde realmente las cosas caían sí. y eran olvidadas ahí. Y cómo No, realmente güey, yo tengo un ahora... pozo. Sí, pues muchas personas que literal podemos controlar eso un poco, Yo creo que dejar todo. eso en el olvido, literal en el olvido, pero aquí hacían una representación de literal, era como entrar a una bóveda secreta donde cada bóveda había, me imagino, información relevante Sí. de alguna historia, Sí. algún personaje, algo que yo que le gustó en su momento y todavía de hecho hasta podría verlo, le gustaría, pero diría, me da un poquito de vergüenza contar esta situación o este personaje que me interesaba tanto. Creo que eso es una de las cosas también cool que hicieron como de ¿Sabes qué? representación gráfica de esto. Me mató una parte de la película que... Esto es un spoiler, por si acaso. Hay una parte de la película donde meten todas las emociones en un tarro. Frasco. Y cuando los guardan, Miedo grita, ¡ay no! Somos emociones Somos reprimidas. Pero es que eso sale en el tráiler Me igual. muero, sí. Sí. No, y Me dio no, demasiada gracias. risa. Me dio demasiada risa porque efectivamente siempre tenemos emociones reprimidas, pero no lo había pensado Claro. como de una manera como esa. claro, como gráficamente o verlo de forma Sí, sí. visual. Sí, o Sí, sea, sí. me mató, Es que eso, me mató de la risa. yo creo que ese es el verdadero acierto de esta película, que es como de verdad algo tan complejo como las emociones y como nuestro proceso de pensamiento y toma de decisiones y comportamientos se ven representados gráficamente. O sea, las emociones reprimidas, cómo cada emoción toma un mando, y también algo que parece interesante es cómo todos tenemos una emoción que predomina sobre todas las demás emociones, o sea, que lleva un poco al mando, hablando inconscientemente, o sea, no estás siendo consciente de eso, pero lo haces, y de hecho es curioso porque ves atrás y ves los colectivos de tu escuela o actualmente de tu trabajo y ves como la gruñona, que es la que tiene furia todo el time, ¿no? Ahí en primera persona. Luego ves a otra persona que no sé, me recuerdo yo mucho los emos, y era la gente nada, con tristeza agarrado al 100%. Por eso me pareció tan curioso ver a la madre que tenía tristeza al mando y realmente estaba muy cuerda esa tristeza. Era como... Era resolutiva. Exacto, y era como que muy, muy, muy neutra, y ahí también me hizo entrar a un tema interesante que era, ok, las emociones pueden ser el extremo de esa emoción, pero también puede ser una emoción neutralizada. O sea, de esas mismas emociones. Como no va a ser el extremo y todo es una mierda y todo está mal, sino como que, ok, sí, las cosas pueden estar mal, pero ven acá, vamos a ver cómo podemos mejorarlo, no quitando ni obviando esto, sino cómo puede eso mejorar. Claro, lo que pasa es que está genial porque yo lo veo de esta manera. O sea, básicamente la tristeza de la mamá ya es una tristeza trabajada, ya es una tristeza con mucha más experiencia y por lo tanto Claro. cae en ese sentido en que ya es alguien sabio que puede manejar los asuntos. A diferencia de la tristeza de Riley, que es una niña que apenas, a duras penas, Sí. le quitas una chupeta y se pone a llorar. Entonces, como que es una emoción totalmente, o sea, no totalmente, pero sí un poco irracional, ¿sabes? O sea, como que todas las emociones son un poco más exageradas. Igual uno a medida que va creciendo aprende a ser funcional sintiéndote mal. O sea, sí. hay incluso que se puede detectar a una persona, se le puede decir que tiene una depresión funcional. O sea, tú estás depresivo, estás triste, te sientes mal, pero no dejas de ir a trabajar, no dejas de hacer cosas en tu casa. Entonces, efectivamente, igual con la tristeza o lo que tengamos, somos funcionales. Pero, ¿sabes qué? Es un punto bastante interesante, tienes razón. De ver que, coño, sí, es una tristeza totalmente trabajada porque es demasiado funcional. Es que igual me parece también con los tamaños. O sea, porque tú sabes que todos tienen un tamaño bastante similar. Pero por lo menos Nvidia de Riley está chiquitita. Sí, es chiquitita. Entonces, o sea, en mi pensar es ese, está chiquitita porque, o sea, es una niña, no tiene mucha envidia que digamos, entonces es una crisquita de vaina. Y por su parte contraria, vergüenza, una huevona totalmente Hulk, ¿sabes? Entonces, obvio que es el momento como más vulnerable de uno en la adolescencia, tal, no sé qué, donde uno siente vergüenza por cualquier mierda. Entonces, básicamente está representado, yo lo vi de esa manera. Y el personaje top que infravalorado.
infravalorado que se ha nombrado una sola vez en el capítulo, nostalgia. Es demasiado... Mira, a mí me da demasiado risa ese personaje. Nostalgia. A ver, apareció muy ¿Se poco, acuerdan pero cuando- sí. Y que masticando el agua, ¿se acuerdan cuando Riley... No, vete para No, allá, vete para allá. espérate. No, nostalgia, todavía no. A ver, No, y la eso- parte eso de- es Es algo- verdad. Este es un spoiler, la parte donde le dice que... Y que no, todavía te falta matrimonio, casaste, te falta no, casarte, un nostalgia. divorcio, una vaina, tener hijos, tal. Tú vete para allá, quédate quieta. A ver, es que es tal cual, ¿no? O sea, es curioso cómo a raíz de que vas creciendo, vas añorando más cosas del pasado y vas Sí. diciendo, uff, o sea, esta situación, esto que viví no sé, cualquier experiencia que hayas tenido en tu vida, termina convirtiéndose en nostálgico y es curioso cómo la representación gráfica de nostalgia aquí es una viejita y dice, no, Es una abuelita. cuando realmente iba a aparecer era como, oye, Sí. todavía no es tu momento, o sea, está muy Claro. joven, todavía no Exacto. añora tantas cosas. Espérate y ya luego Exacto. te avisamos cuando tengas que salir. Y es A curioso los cómo 30 de verdad... a los 30 te llamamos. Sí, es curioso cómo de verdad los Ahora de los abuelos 30 están... todavía joven. Sí, yo también lo pienso, pero pienso en los abuelos y los abuelos viejos, o sea, y literalmente, claro, Sí, con muy es poco, o sea, menos por delante que todo lo que han vivido, y es como, coño, vale. Claro. Aquella cervecita que me tomaba por allá, bueno, era buenísima. O sea, no sé, vainas Exacto. ahí que echando los cuentos y tal, y creo que es curioso cómo En mis todo tiempos. esto se representa. Sí, en mis tiempos se hacía de En esta mis manera. tiempos era así. Claro. Sí, total. A ver, otra cosa Ay, que no, también a toda la mí me gustaría comentar es sobre una frase, no recuerdo si fue exactamente así dicho, yo la interpreté, pero que decía, cuando creces sientes menos alegría. Oye, yo estaba por soltar ese spoiler a morir, marica. Estaba Yo reprimiéndolo también. de una manera. A ver, Yo también. es una buena frase, Yo o sea, es también. una buena Sí, frase totalmente. que en parte tiene mucho sentido. O sea, cuando tú eres pequeño, es como todo es alegría en un 80% y el otro 20% son emociones de ira Sí. o de miedo o de tristeza o lo que sea, pero en un ¿Qué dice 80% exactamente eso? es, Como es que alegría. quizás cuando creces, quizás de eso trata crecer, de sentir menos alegría Sí, y sientes cada menos vez alegría menos. cuando creces. Sí. Total. Y fue algo Eso me tan... A mí pareció me pareció una bestial. locura. Sí, Fue una bueno. frase tan acertada totalmente que yo dije, es cierto, aunque yo hoy pienso y razono y digo que yo, o sea, es algo que tú hoy decides. En ese momento no decidías, solo pasaba. Claro. Y cuando creces, Sí. no decides, solo pasa hasta que te haces consciente y empiezas a decidir qué quieres ponerte hoy, literalmente Claro. qué quieres poner. A mí me parece normal, Y- a mí me parece normal como tener ese pensamiento si tú andas en automático. Si tú andas en Claro, automático que es a normal eso lo que caer me en ese refiero de no ser pensamiento consciente. en el cual, o sea, si tú te pones a ver para atrás, literal, antes, sea por nostalgia o lo que sea, literal todo te parece mucho más feliz que ahora. Pero ese spoiler lo quería nombrar, esa frase específicamente, porque muchas veces caemos en normalizar ese tipo de pensamiento, ¿sabes? Y Sí. no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico. Porque están estas Totalmente. oraciones tipo, ay, es que ahora tengo menos energía. Ay, es que no, es normal que te duelan las rodillas, es normal que te duela la espalda. Y no. Total. O sea, normalmente normalizamos ese tipo de cosas y la verdad es que no. O sea, si tú tienes una buena salud, ya sea de higiene, ya sea física, de que te pones a hacer ejercicio y demás, o sea, por un buen tiempo, digamos 50, 60 años, puedes tener, o sea, si no tienes una cosa que te afecte ya de más profunda, o sea, que te detecten una enfermedad como tal, o sea, puedes llegar muy bien físicamente hablando. Y de la misma manera, cuando lo extrapolamos de todas las enfermedades o todos los padecimientos mentales. O sea, si tú Sí. a medida que vas creciendo tienes un buen conocimiento sobre las emociones y estás trabajando en ti con un terapeuta y demás, o sea, no tienes por qué llegar hecho mierda a viejito, ¿sabes? Entonces, esa oración me Sí. pareció mucho evocando a esa parte. Porque es como que normalmente, siempre normalizamos esa vaina. Siempre es como que, no, sí, porque eso te va a pasar.
Eso te va a pasar si se jura. Mira, fírmalo. O sea, ese es un contrato que usted firmó cuando antes de usted nacer, usted lo firmó y eso va a pasar sí o sí. Y la verdad es que no, o sea, Está eres dicho en tu tú tratando de destino. dejarte llevar y ya. O sea, como que bueno, que me lleve, ¿sabes? Ya fue, ya que me lleve. Y no, es una vaina que se puede trabajar. Sí, Sí, sabes que tienes totalmente. razón en eso y personalmente yo vengo rato como con un dolor de espalda que normalicé totalmente. O sea, ya al final del día Sí, yo sabía, coño, tengo un dolor de espalda, es el trabajo, es el Es estrés, es no sé normal. qué. Ajá. Coño, pero sí, ya no sé qué coño fue lo que me pasó que dije, verga, o sea, tengo 33, no soy nostalgia claro, y claro, estoy con este sedentarismo tan feo que tengo en el cuerpo, o sea, literal fue así como que, verga, no, o sea, fui al médico, el médico me mandó vainas, estoy haciendo unos ejercicios, literalmente es muy fácil caer en repetirte eso a diario y ya está, es normal. Ya lo claro, dices tantas veces que lo normalizas para ti. Normalizas el estar triste, normalizas el estar deprimido, el llorar siempre, o no claro, sé, hay gente también que normaliza la positividad tóxica, porque estamos hablando de lo malo, pero también hay gente claro. que dice muchas cosas buenas que a veces no se asemejan a la realidad y viven una realidad alterna. Entonces, coño, sí, Mm, muy importante ese punto que dijiste, porque personalmente me pasó el tema del dolor de espalda, porque estaba yo como nostálgica. Es que pasa mucho porque no solo te lo dices tú, sino que también te lo dicen de afuera. ¿Sabes? Es como Ah, sí, que, por ejemplo, ahorita que estamos nosotros en los 30, tú de repente llegas, coño, me duele la espalda, los 30 viejo. Y es más, lo sí, decimos mucho aquí en el podcast, te pegaron los 30, eso ya, ya estás listo, sí, ¿sabes? Entonces, que normalizamos mucho esa palabra, esa palabra ah, no, vieja, ya, te lo llevó, déjese llevar, sí, sí. ¿sabes? Y es como que no, o sea, Esto no se tiene pueden nada hacer que ver cosas al con lo que respecto. estamos, esto no tiene que ver nada con lo que estamos hablando, pero un meme que decía que cuando los 30 llegan a tu vida y llega la frase que dice, dormí, pero no descansé. Y me dio demasiada Tal risa porque yo cual. digo eso. Yo lo Así digo que dormí, pero mucho. no sentí que descansé. A mí me pasaba, pero antes de los 30 todavía. O sea, me pasaba hasta Claro, es antes de que los yo 30 era sí, como yo que toda la, o sea, mierda. toda la vida no, pero los últimos tipo 5 o 6 años, una huevona, me cuesta dormir una barbaridad. Ahorita que McDowell, estoy, McDowell literal, 6 años. Mamá, dormí, pero no descansé. Nah, bueno, este carajo una se durmió, hueva, una vez agitando carajito, tal, no sé qué. tal Estaba como cual. un Ya te viejo, tiene tal. 30 con 20, la huevona. Coño, esperé que Total. si me acostumbré que de pequeño casi que me acostaba a la hora que me acostaba a las 6 7 de la mañana ya estaba despierto. Mala Nítido, leche, va. claro. No, y Claro. nítido, y Eh, nítido. Ay, no, Claro, desde entonces hace... el tema de ahora es que con la vaina de productividad y ese tipo de vainas es como que ese tiempo lo fue ocupando y después, o sea, un vórtice loco de productividad y pura mierda y que como más tiempo te permanecía despierto, toda una locura. Pero es eso, que normalmente Yo, yo, normalizamos ese tipo de pensamientos así que son un poco autodestructivos si te pones a ver. Yo Sí, quisiera total. decir dos cosas más para ir cerrando y luego ¿Vale? comentamos, o ustedes comentan un par de cosas más si quieren. Una de las cosas que también tomé muy importante para mí era el hecho de que no podemos controlar el resultado de nuestros esfuerzos. Y eso para mí lo veía tan reflejado en la trama de esta película, porque al final era eso, ella denotaba un esfuerzo excesivo porque quería conseguir sí o sí un resultado. Y creo que ese es Sí, uno de los problemas principales que tenemos los seres humanos al momento de ponernos metas. Es que generamos expectativas sobre esas metas y si las expectativas no se cumplen, entonces nos desmotivamos o no nos gustó, nos molestamos o entramos en una sensación sí, de rabia, de ira con nosotros mismos porque no cumplimos esa expectativa que teníamos. Y creo que esto es algo que representa la película y creo que es muy importante que, o sea, tomar en cuenta que las cosas que tengas que hacer si son cosas que te llenan, y también lo hablamos en el episodio anterior, es necesario de que tú no lo ancles a un resultado. Esa cosa que quieres hacer, no la ancles 1000% a un resultado, a que te tienes que dar un resultado económico o algo al respecto, sino que realmente disfrutes. Y eso es algo que yo continuamente, cada vez que hacía algo, era, tengo que tener este resultado y tengo que hacerlo porque, claro,
mi mente siempre ha sido más de marketing y de negocio, entonces el negocio tiene que repercutir económicamente de esta manera y en marketing tiene que tener un rendimiento ese esfuerzo de marketing. Entonces, obviamente, cualquier acción tiene que tener un resultado específico y para mí era así. En este caso, este es el primer proyecto en el que yo literalmente estoy fluyendo y estoy intentando de tocar lo menos posible el hecho de esperar un resultado de esto. Es como realmente disfruto de esta situación, voy a disfrutar del proceso y no voy a estar intentando de que esto genere el mejor resultado posible lo más rápido posible y ya está. Y si no lo logra, entonces me estoy motivando. No, para nada. Es como, nos ven 200 personas, cool. Nos ven 20, cool. Es como, no... Está como wiwi. Sí, es que no lo veo mal. No lo veo mal, no me gusta. O sea, no me gusta que este tipo de proyectos uno continuamente le está colocando demasiado peso en la expectativa y cuando no genera ese resultado que uno está esperando, entonces uno se desmotiva y lo suelta. De hecho, hemos llegado nosotros en este podcast a hacer creo que es el 10% de los podcasts que sobreviven en este capítulo 10. La mayoría de los podcasts, el 90% de los podcasts que comienzan no llegan al episodio 10, sí. Así que eso es un buen indicador y por eso lo estamos logrando porque lo estamos viendo desde este punto de vista, sin anclarlo a un resultado real. Es que no tienen que ver no sé cuántas y cuántos crecimos y por qué no crecimos más y por qué. O sea, como no lo estamos viendo de ese lado. Yo no sabía esa estadística y la vi creo que fue ayer o antier, de que la mayoría no sobrevive ni al cuarto. O sea, hasta el tercero o cuarto es que llega y yo como que... Coño, vamos bien. Sí, y es tal cual. Y de hecho todavía queda otra estadística que creo que es de ese 20% o bueno, de ese 10% que queda, creo que termina quedando de menos del 5% o 2 o 3% de los cuales realmente completan el capítulo número 20. O sea, aún ahí hay tasa de abandono de gente y ya la gente que sí llega al 20 en adelante es como que mira, ya esta gente lo hace sí, exista o no exista, lo vean o no lo vean. Entonces, creo que eso es algo que está reflejado en la película y que creo que es un aprendizaje que no se ve a simple vista y que creo que es algo que nosotros deberíamos tener muy, muy interiorizado en nosotros al momento de hacer cosas que realmente nos llenen y cosas que realmente hacen la diferencia para nuestra vida. Y lo otro que también me gustaría comentar, que esto sí lo coloqué como una frase y decía como, cada una de nuestras emociones, nuestros comportamientos y reacciones componen el ser único que somos y empezamos a disfrutarlo más cuando realmente nos conocemos, nos aceptamos y nos entendemos. O sea, literal, eso fue viendo la película y dije, coño, pienso en esto. Y siento que encaja con el código que realmente quiere denotar la película al final, que es como el sentido de identidad no es uno solo, no es solamente alegría. O sea, son todas y todas son reales y todas eres tú. Claro. Entonces, ese pensamiento central, por así decirlo, de la película, como que el que encierra la filosofía de verdad todo eres tú. No es que las cosas malas no eres tú, no, las cosas malas también eres tú. Que puedes mejorarlas, sí, pero todo puedes mejorarlo. Lo bueno puedes mejorarlo y lo malo también puedes mejorarlo. Entonces, ese era el último conceptico que quería comentar, que creo que es importante. ¿Ustedes quieren comentar para cerrar? O sea, yo más que comentar, o sea, yo no quiero comentar más nada. Porque en todo el capítulo hemos hecho, por lo menos de mi parte, o sea, literal estoy así como que, o sea, de mi parte hemos hecho todo lo posible como para no dar tanto spoiler de la película y no la vamos a cagar al final. Entonces, yo los invito a que se vean la película. Porque, o sea, para mí, literal se lo dije a Liz antes de entrar a grabar, que fue literal un curso gráfico de lo que significan las emociones y cómo se manejan las emociones y cómo funciona la mente un poco, ya sea de un niño, igual un poco de un adulto. Entonces, te vas a sentir full identificado en muchas partes. Entonces, yo creo que vale la pena ver la película. Así y si ya la viste, comenta si lo que hemos estado hablando tiene sentido, si no tiene sentido, si tú lo viste de otra manera, discrepas, estás a favor, claro. ¿Qué parte más te gustó? ¿Qué parte te gustó más? Puedes comentarlo. Exacto, puedes comentarlo. Sin generar tanto spoiler, por favor, no digas exactamente una situación. Por favor.
Bueno, igual creo que es importante recalcar que, así como en la primera película nos enseñaron que en tristeza también es importante sentirla, en esta, y no es secreto para nadie, que también es importante que en algunas ocasiones también te dejes sentir la ansiedad, porque efectivamente la ansiedad está para protegerte, porque efectivamente es la que te... Por eso es que nos da tantas cosas, porque es la que te empieza a dar esas alertas de que algo está pasando, de que estás en peligro, de que intenta Sí, es una protegerte, extensión pero funcional del miedo. Mm. correctamente, muy, muy O bien como un proyectado, bien upgrade, dicho. ¿no? Como una Sí, evolución. Algo, sí, algo exacto. revolucionado. Y también es bueno que lo sintamos, pero tienes que aprender también a diferenciar cuándo es buena esa ansiedad, si es funcional, si te sirve y Sí. cuándo no. Porque en el 50% de las veces o un poco más, las ansiedades sirven solo para mortificarnos y elegimos sufrir y escenarios ficticios y todo esto. Pero, en fin, lo que queremos decir con el capítulo y la película en general, que por favor, si no la han visto, véanla, háganse ese favor, eh, es que sientas, aprendas a sentir, aprendas a aceptar las emociones que en general todo el mundo dice que no son tan buenas, pero tal vez a ti sí te sirven, para ti sí son funcionales. Entonces, nada, te invitamos a que termines de ver este capítulo y si no has visto el anterior lo veas también, porque ahí también te hicimos una especie de código de cómo ser feliz y tener una alegría en tu vida También. siendo adulto. eh, y nada, eso. Comenten su parte favorita de la película. Hagan spoiler, ¿qué tanto? No joder, que la de ella. Y que quiero hablar de spoiler. Sí, yo quiero spoilear. Hasta aquí llegamos en este episodio, espero que lo hayas disfrutado un montón. Si te gustó mucho, pues compártelo. Compartir es ayudar, básicamente. Y al final, también si te gusta el contenido que hacemos y es primera vez que nos ves, pues dale like, suscríbete, activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos un episodio. Y bueno, hasta aquí llegamos en este episodio y espero que tengas un excelente día. Chao.